Programa 33. Leyes e instituciones para la sociedad. En este programa reconocerán el apego a la legalidad como una condición básica para que exista el Estado de Derecho en nuestro país. Quieren quitar su tierra a ejidatarios. Policía evita asalto. Brindan servicios médicos de calidad. Tiran desechos tóxicos en una zona ecológica. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Adolescentes, morales. Hoy iniciamos nuestro programa pidiéndole a los jóvenes que nos den sus opiniones acerca de lo que acabamos de ver. Esto va para los chavos. ¿Los hechos que acabamos de ver son ilegales? ¿Por qué? En mi opinión, la acción de policía es la menos ilegal, ya que a comparación de las demás, pues está cumpliendo con su trabajo, ¿no? Entonces, pues no creo que sea ilegal, pero pues no sé qué opinen ustedes. Bueno, en el caso de los desechos tóxicos, yo digo que es una forma ilegal porque esa zona está protegida para el hábitat de todos los animales que están ahí. ¿A alguien más le gustaría opinar? Yo comparto este comentario con mi compañero, ya que estas sustancias son altamente tóxicas y contaminantes para nuestro medio ambiente. Muchas gracias por tu comentario. En este programa analizaremos qué es el apego a la legalidad y la importancia de que tanto la población como el gobierno respeten las leyes. Para hablar de estos temas, nos acompaña la maestra María Eugenia Luna Elizarrarás, consultora en temas de formación ciudadana, y el licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola, director general adjunto de vinculación, programas educativos y divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto es para los especialistas. ¿Qué es el apego a la legalidad? Bueno, el apego a la legalidad en parte es una actitud que tenemos las personas que vivimos en una colectividad donde reconocemos que las normas representan acuerdos que nos permiten convivir de manera satisfactoria y armónica. Este apego a la legalidad no es algo que surge por la fuerza, aunque muchas veces así lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida desde pequeños. Es una convicción que se adquiere. Cuando estamos hablando ya de cultura de la legalidad o apego de la legalidad, es una convicción reflexionada, producto de la experiencia que hemos tenido de ver cuál es la ventaja de ponernos de acuerdo, ¿no? Y un ponernos de acuerdo donde tengamos oportunidad de participar en la construcción de tales acuerdos, ¿no? Entonces, ahorita yo dejaría aquí esta idea general de apego a la legalidad como una construcción de toma de acuerdos donde las personas tienen la posibilidad de comprender su significado, de valorarlo positivamente y de actuar conforme a estos acuerdos. Muchas gracias. Licenciado, ¿usted qué opina? Muchas gracias, Karina. Bueno, yo añadiría lo que ya muy bien dijo Maru Luna, que el apego a la legalidad, en efecto, es una disposición de la gente, una disposición de las personas a acatar las normas. Y esta es una disposición o actitud, como se ha dicho aquí, que proviene de la convicción de que esas leyes son justas, son útiles, sirven para regular los conflictos que naturalmente se presentan en una sociedad. Muchas gracias. Esta pregunta va para los jóvenes. ¿Quiénes creen que respetan más las leyes, el Estado o los ciudadanos? Pues yo creo que de las dos partes hay impunidad, porque como se ha visto en las noticias, existen casos de trabajadores del Estado que caen en las mordidas, en este tipo, y los ciudadanos simplemente con el caso de que te pasas un alto, te para un policía y empiezas con el soborno. Por eso yo creo que son los dos. Esto es para los especialistas. ¿Vivimos en un Estado de Derecho realmente? La definición de Estado de Derecho debemos de avanzar a una idea como más sustantiva del mismo, es decir, donde veamos si realmente tiene un contenido que responda a unas necesidades de la población a través del cumplimiento de sus derechos fundamentales, si son respetados, ¿no? Y si los ciudadanos se sienten dueños de estos derechos como para exigir que dicho Estado se cumpla, se comporte como tal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podríamos empezar a ahondar y a reflexionar que
en cierta medida tenemos las condiciones básicas para ser un Estado de Derecho, pero que necesitamos un conjunto también de prácticas que se vean todos los días, de disposiciones, de actitudes que nos tienen que caminar a que realmente este Estado de Derecho vaya más allá de lo que son las estructuras, sino que tenga vigencia en la vida diaria. Muchas gracias. Licenciado, nos gustaría saber qué opina. Cuando se habla de desigualdad económica y social, también se está hablando de desigualdad en el acceso y en el ejercicio de derechos fundamentales. No todas las personas tienen el mismo acceso, por ejemplo, pronto y expedito a el sistema de justicia, ¿no? En ese sentido, aunque todos tenemos los mismos derechos, formalmente hablando, no todos los podemos ejercer de la misma manera. Hay una enorme y muy extendida discriminación que prácticamente saca del circuito de los derechos y las oportunidades a miles, yo diría quizá a millones de personas. En ese sentido, a la pregunta de si existe un Estado de Derecho, en nuestro país yo diría que no hay una respuesta categórica. Sí en el aspecto formal, no, porque tenemos todavía un gran trecho para hacer realidad el acceso a los derechos fundamentales de todas las personas. Muchas gracias. Conozcamos algunos datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de nuestro país. El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno es una encuesta que se aplica en todo el país para registrar la corrupción que existe en los servicios públicos, así como en concesiones y servicios brindados por particulares. De acuerdo con este estudio, en el 2007 se registraron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos otorgados por autoridades federales, estatales y municipales. En ese mismo año, los hogares pagaron alrededor de 27 mil millones de pesos de mordidas. En los hogares donde se tienen ingresos de un salario mínimo, este dinero representa una quinta parte de su salario. Otra pregunta más para nuestros especialistas. ¿Cómo construir una cultura de la legalidad? Licenciado Gutiérrez. Me parece que es muy importante incrementar la participación de tal manera que la ciudadanía vigile cada vez más de cerca y más puntualmente a sus gobernantes. De tal manera que estos gobernantes estén sujetos, digamos, a un régimen verdaderamente de responsabilidades, que respondan por sus actos. Y en esa medida tendrán, digamos, como más acotado su espacio de acción y se verán menos tentados a cometer tropelías. Esta es la primera cuestión. Una segunda tiene que ver con el sistema de impartición de justicias. En la medida en que hay impunidad, se está invitando a la gente realmente a no apegarse, digamos, a las normas, a ellos mismos infringir las leyes. Es decir, tenemos que crear incentivos para que la gente realmente cumpla las leyes. Cuando uno ve que otro comete un delito y no es castigado, bueno, la conclusión que saca es que no hay ningún castigo a la vista y que a lo mejor hasta vale la pena, ¿no?, cometer alguna infracción. Y, por supuesto, digamos, el tercer mecanismo que me parece fundamental es el que tiene que ver con la educación, enseñar el valor que tienen las leyes. Muchas gracias. Maestra, ¿le gustaría añadir algo? O sea, necesitamos aprender a vivir las normas, aprender a exigir que estas normas tengan sentido en nuestra vida diaria y que tengan sentido porque están ayudándonos a ejercer nuestros derechos, ¿verdad? Y esto comienza desde los lugares donde nos desenvolvemos, como puede ser la escuela o en la familia misma o en la localidad donde vivimos, una colonia, un barrio, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos capacidad para juzgar que una norma es justa, como ya se había señalado antes, ¿no?, que una norma es necesaria y que es imprescindible que todas las personas la cumplan. Bueno, esto nos va a ir haciendo como generando una posibilidad de reconocernos como sujetos de derechos, porque tenemos derechos con los cuales nacemos, pero también porque somos capaces de identificarlos en otras personas, en respetarlos en otras personas y en reconocer que es una ventaja colectiva la que se está generando, ¿no? Esto implica tener otro tipo de procesos y de enseñanzas y de vivencias, ¿no? A veces echamos mucho la culpa al otro, siempre al otro, que puede ser la autoridad, que puede ser lo que pasa en la televisión, ¿verdad? Pero también esa mirada se tiene que remitir a uno mismo,
¿verdad? A lo que le corresponde a uno hacer como ciudadano y hacer ahí una contribución, ¿no? Y cuando hablo de ciudadano también hablo de los ciudadanos en formación, ¿no? Es decir, de todas las personas que son menores de 18 años, ¿no? Desde el momento en que tenemos la capacidad para distinguir entre lo que es justo y lo que es injusto, tenemos también la posibilidad de ver, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que es injusto? ¿Qué mecanismos existen? No puedo hacerme justicia por mi propia mano, por mucho que yo distinga un acto injusto. Entonces, aquí también la información es muy importante. No quiero decir que ya no es importante conocer la Constitución, pero creo que no basta con memorizarla, hay que comprenderla, hay que entender cómo está la Constitución, pero hay otras leyes que la soportan, tanto a nivel de los estados como leyes específicas de salud, de educación, de trabajo, etcétera. Esa comprensión básica es necesaria que toda la ciudadanía la posea, no que se los aprenda, no, sino que sepa y qué instituciones son las que representan el ejercicio, el cumplimiento de estas leyes. Es hablar de una cultura de la legalidad, ¿no? En la que nos debemos formar y no solo de una instrucción en torno a las leyes. Muchas gracias. Esto es muy interesante. ¿Ustedes qué opinan, chavos? Creo que es fundamental lo que dijo la profesora, la forma en que los maestros nos enseñan, la forma de acatar las leyes. Porque esto puede ser, los maestros te lo enseñan como, esta es la Constitución y esto te lo debes de aprender, y el artículo 1, 2 y 3, y para mañana me lo dices de memoria. Entonces, para un niño o para un adolescente sí es, ay, ¿qué es esto? Y a la hora de tratar de aplicarlo, pues como que no va con lo que te enseñaron, simplemente pues no sabes qué hacer. O sea, una cosa es lo que te dicen la Constitución, la suprema ley. Pero cuando ya te lo enfrentas en la calle, por decirlo así, no sabes qué hacer. Estoy de acuerdo con el comentario que dieron mis compañeros, al igual que el de la maestra, ya que por lo menos a mí no me funciona eso de aprenderme los artículos de memoria, porque en sí queda un conocimiento nato. Entonces, pues lo recomendable y lo más factible es saber aplicarlo que aprenderse como tal el artículo. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Agradecemos a nuestros especialistas y a los jóvenes por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por haber estado aquí en Adolescentes in Morales. Hasta la próxima. El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.